La segunda forma para evitar que un cilindro caiga es usar una válvula antirretorno pilotada. Este tipo de válvulas lucen de esta forma y tienen este símbolo. Podemos ver que el símbolo es un recuadro dentro del cual tenemos el símbolo típico de una válvula antirretorno, donde este sería el asiento y este sería el obturador, pero añadimos esta línea punteada que sería el pilotaje. Recordemos un poco el funcionamiento de esta válvula. Cuando no hay presión por la línea de pilotaje, la válvula funciona igual que una válvula antirretorno simple. Es decir, que en este caso permitiría el flujo de derecha a izquierda, ya que en este sentido desplaza al obturador de su asiento. Pero en el sentido contrario, de izquierda a derecha, no permite el flujo, ya que en ese caso, ese flujo que viene por esta línea haría que el obturador se pegue contra su asiento. Una vez enviamos presión por esta línea de pilotaje, entonces se permite el flujo en ambos sentidos, ya que esta presión piloto lo que hace es despegar al obturador de su asiento. Aquí en esta válvula podemos ver que tendríamos por acá una de las líneas, por aquí la otra, y esta sería la línea de pilotaje. Ya que hemos recordado el funcionamiento de esta válvula, ahora sí veamos su aplicación al circuito. Entonces, seguiríamos teniendo la bomba, la válvula de seguridad, tendríamos aquí la válvula direccional de 4 vías 3 posiciones con centro tipo tándem, y ahora entre el puerto A de la válvula y el terminal del cilindro agregamos la válvula antirretorno pilotada. La ubicación de esta válvula es tal que permita el flujo de derecha a izquierda y lo bloquee de izquierda a derecha. Y tenemos que el puerto B de la válvula se conecta al otro terminal del cilindro. Y en esa línea vamos a sacar lo que sería la línea de pilotaje para la válvula antirretorno pilotada. Vamos a considerar nuevamente las 4 situaciones que hemos venido trabajando. En primer lugar, vamos a considerar cuando se sube la carga. Para subir la carga tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, que se realizaría energizando este solenoide. Entonces tendríamos que el flujo presurizado de la bomba vendría por esta línea, pasaría del puerto P al puerto A, continuaría por esta línea, y entonces en este sentido el flujo desplaza al obturador de su asiento, y entonces puede continuar por esta línea para empezar a llenar esta cámara del cilindro y producir el ascenso de la carga. Esta otra cámara sería desalojada por esta línea, vendría por acá, pasaría del puerto B al puerto T para llegar finalmente a tanque. Supongamos que durante la mitad de esa carrera de ascenso se produce una interrupción de la energía. Entonces tendríamos que este resorte devolvería a la válvula direccional a su posición central. Y también tendríamos que la bomba deja de enviar aceite presurizado. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que la masa de la carga, junto con la masa del vástago y la masa del pistón, va a tratar de hacer que el cilindro baje, que el volumen de aceite atrapado en esta cámara sea desalojado por este puerto. Entonces, ese volumen de aceite vendría por esta línea y al llegar a la válvula antirretorno, lo que haría es que el obturador se pegue contra su asiento. Entonces, no podría continuar por aquí. Y entonces el cilindro se mantendría en su posición. Ahora vamos a suponer que el cilindro se encuentra totalmente arriba y vamos a producir el descenso de la carga. Para producir el descenso tenemos que conmutar esta posición, energizando este solenoide. Tendríamos que el flujo presurizado de la bomba viene por esta línea, pasa del puerto P al puerto B, vendría por esta línea y al llegar aquí a este punto se divide en dos. Una parte va hacia el cilindro y otra parte muy pequeña viene por esta línea de pilotaje. Entonces esta línea de pilotaje hace que la válvula antirretorno pilotada se abre. Ese flujo que continúa por esta línea produciría el llenado de esta cámara, permitiendo que el cilindro descienda. Y el volumen de aceite atrapado en esta cámara
saldría por este terminal. Como la válvula antirretorno se encuentra abierta por el pilotaje, entonces puede continuar su camino hacia la válvula direccional, pasa del puerto A al puerto T para finalmente llegar a tanque. Supongamos que durante ese descenso de la carga, cuando el cilindro va aproximadamente por la mitad de su recorrido, se interrumpe la alimentación de la energía. Entonces tendríamos que el resorte devuelve la válvula a su posición central, la bomba deja de enviar fluido presurizado. La masa de la carga, del vástago y el pistón tratarían de hacer descender al cilindro, desalojando esta cámara. Pero esta cámara nuevamente, como se encuentra por aquí con la válvula antirretorno, entonces no puede ser desalojada y entonces el cilindro mantendría su posición. Con esto podemos ver que con la válvula antirretorno pilotada podemos lograr mantener la posición del cilindro cuando se interrumpe la energía y de este modo que el cilindro no caiga. Pero en esta segunda forma tenemos que tener mucho cuidado con algo y es con la posición central de la válvula direccional, ya que la válvula antirretorno pilotada no se recomienda usar con una válvula direccional con centro cerrado, ya que pasados unos minutos de estar conmutada esa posición central, la válvula antirretorno pilotada se podría abrir. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos un centro cerrado, la bomba es descargada a la máxima presión a través de la válvula de seguridad. Eso quiere decir que si esta válvula de seguridad estuviera ajustada en 1000 psi, tendríamos 1000 psi en esta línea que lleva al puerto P de la válvula. Y debido al juego que existe entre el spool y el cuerpo de la válvula, tendríamos la mitad de esa presión en el puerto A y la mitad de esa presión en el puerto B pasados unos minutos. Esos 500 psi en el puerto B y por toda esta línea, y por la línea de pilotaje de la válvula antirretorno, podrían ocasionar que esta válvula antirretorno pilotada se abra y de esa manera el cilindro podría descender. Con esto finalizamos la segunda forma para evitar que el cilindro caiga, que es por medio de una válvula antirretorno pilotada, donde tenemos que tener mucho cuidado de no usar una válvula direccional de centro cerrado. De resto, con cualquier otro tipo de centro, sí se va a bloquear el cilindro. Podría ser un centro tándem como tenemos acá, podría ser un centro abierto, un centro tipo punto flotante, entre otros. En el siguiente video veremos la tercera forma para evitar que un cilindro caiga, que es a través del uso de una válvula de contrabalance, también conocida como válvula de equilibraje.